Hola familia, ¿cómo están? Somos los pastores Fico y Ana Ruiz Baloy. Somos pastores de la iglesia Casa de Transformación. Es una iglesia multisitio, multisede, que están en muchos lugares. Trabajamos con familias, con jóvenes, con niños, a través de actividades que pueden ayudarte a sanar heridas del pasado, a resolver conflictos, también para que puedas aprender más de la vida de Dios, descubrir el propósito que Él tiene preparado para vos. Tenemos casas de paz a las cuales puedes asistir para seguir aprendiendo de Dios, pero también tenemos actividades hacia la ciudad, el proyecto Tu Vida Vale Mucho, los espacios infantiles para que los niños aprendan de Dios, escuelas de vida, talleres para mujeres y muchas actividades que están pensadas para que puedas desarrollarte vos, tu familia, en tu vida espiritual y en tu vida integral. Así que podés entrar a nuestras redes y saber más de nosotros y poder conectarte con una sede. Te esperamos. ¿Cómo están, querida iglesia? Dios les bendiga. Qué bueno es poder compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes. Un año en el que tenemos expectativas de que Dios pueda cumplir sus planes con nosotros. Dios es un Dios creador. Dios, cuando hace cada cosa, la hace con un propósito. Y así también tu nacimiento, el mío, nuestra historia de vida, tiene un propósito y tiene un destino. Lo glorioso es cuando cada uno de nosotros encontramos ese propósito, empezamos a funcionar en él y lo alcanzamos hasta llegar a la plenitud. ¿Sabían ustedes que cada uno de nosotros tiene todo escrito en un libro? El Salmo 139 dice que en el libro de Dios están escritas todas las cosas que sucedieron acerca de nosotros, pero también las que van a suceder. Es decir, que ya hay un destino de gloria preparado para nosotros. Así también lo dice el libro de Efesios, que el Señor nos creó para buenas obras, las cuales ya nos preparó de antemano. En otra versión dice anticipadamente. Es como cuando uno va a una película y esa película va a empezar a rodar. No sabemos cómo va a seguir, pero Dios ya tiene escrito el final y el final es un final glorioso, el final es un final de victoria. En el final siempre el bien triunfa sobre el mal. En el final de la historia de la humanidad la luz vence a las tinieblas y Dios termina reinando y gobernando por sobre todo. Circunstancialmente podemos ver que la maldad avanza, que Satanás está reinando sobre las naciones y que en nuestra propia vida hay todo tipo de adversidades que enfrentamos. Pero aún así, cuando vemos la película completa, siempre hay un final glorioso para todos aquellos que confiamos en Dios y que le seguimos. De hecho, el libro de Proverbios dice que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que alcanza su plenitud. Por eso quiero hablar acerca de este proceso de ir en pos del cumplimiento del propósito para nuestras vidas. Quizás cuando alguien te predicó el evangelio, te dijo Dios te ama, puede perdonar tus pecados, Él puede regalarte la salvación y también te dijo tu vida tiene un propósito. Si estás aquí seguramente te animarías a decir conmigo, mi vida tiene un propósito en las manos de Dios. Amén. Mi vida tiene un propósito según Dios. Ahora, yo puedo saber que existe ese propósito, pero otra cosa es empezar a funcionar, a caminar en ese cumplimiento. Muchas personas tienen en su corazón esa convicción y dicen, yo sé que Dios me ama y tiene un buen plan para mi vida. Lo dice también el profeta Jeremías, ahí lo leemos en el capítulo 29, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Pero veo de que a veces hay cristianos, y quizás es tu caso, en el que decís, yo sé que Dios me ama, me perdona, tengo la salvación, pero aún no conozco el propósito de Dios. O lo conozco, pero no sé cómo empezar a transitarlo, cómo empezar a cumplirlo. Y sobre eso es lo que yo quiero hablarte hoy. A medida que nosotros maduramos en nuestra vida de fe, vamos descubriendo como quien se nos revela. Revelarse es cuando algo se abre a una luz. Imagínate que entras a un cuarto que está oscuro y se van prendiendo las luces y vas viendo que al final había cuadros, que había pinturas, que había paisajes y las vas viendo de a poco. Así es el proceso de tu madurez en la vida espiritual. Junto a Dios. Vas entendiendo que Dios quiere perdonarte, sanarte, pero luego cuando se te van prendiendo esas luces, que la luz es la revelación que va en aumento, empezás a entender que tu
tu pasado también tiene un propósito, los padres, la familia que te tocó, tu esposo, tu esposa, la persona con la cual te casaste, tus hijos, tu destino, que empezás a descubrir que tus talentos, tus dones también sirven para el cumplimiento del propósito, que aún lo malo en la vida del cristiano encuentra un propósito y un sentido. Entonces yo te animo a que podamos entrar juntos en este proceso de descubrir conforme a la palabra de Dios cuál es tu propósito, qué va a requerir de tu parte que puedas dedicar tiempo a buscar de Dios, a meterte en esos tiempos en los que hablas a solas con Dios mucho tiempo, que orás, que lees la Biblia, que meditas en su presencia, buscando, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que preparaste para mí? ¿Qué es lo que tu libro ya escribió sobre mi vida? Señor, yo quiero cumplirlo. Y que empieces a desarrollar, ¿por qué no? Esa ansiedad del cumplimiento, esa intencionalidad, esa búsqueda, como quien perdió algo y está en esa búsqueda constante. Seguramente te pasó que tenés tu dispositivo, lo perdés y si ¿dónde está mi celular? ¿Ah? ¿Dónde está? Y lo dejé en el auto. ¿Y quién me lo tiene? Quizás está en el bolso y capaz que te lo habías olvidado en el baño. Pero qué hermoso sería que así como cristiano empieces a... No puede ser que no conozca mi propósito. Van tantos años de cristiano, todavía no sé cuál es mi llamado y cuál será mi ministerio y cuáles son mis dones y a qué esfera de la sociedad el Señor me llamó para poder ser sal y luz allí. Empezá en esa búsqueda, pero he visto que algunos cristianos que dicen, bueno, yo sé que tiene un propósito, ya lo descubriré, pero si ya pasaste 1 año, 2, 3, 5 años en el camino del Señor y todavía no lo descubriste, esta palabra es para despertar en vos como esa insistencia por la búsqueda. Quiero encontrar mi dispositivo. ¿Dónde está? Bueno, quiero saber, no puede ser que pase este año 2025 sin conocer cuáles son los planes de Dios para mi vida. Quiero que leas conmigo la historia de Abraham. Abraham como un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios y que él cumplió la promesa de Dios. No solo él, sino también su descendencia. Quiero mostrarte Génesis capítulo 18. El episodio trata de Dios con la intención de destruir Sodoma y Gomorra, una ciudad que tenía ya un exceso de pecado y de perversión, que dice que subió a Dios el clamor de la tierra y dijo, voy a destruirla. Pero fíjate la reflexión que hace Dios consigo mismo. Génesis capítulo 18, versículo 17, dice así. Entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser padre de una nación grande y fuerte, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que me sigan en el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Fíjate que Dios vieron cuando uno toma conciencia de lo que está por hacer, es como, oye, estoy por salir y no le avisé a mis hijos, ¿ah? Chicos, ya vengo, vuelvo en un rato y uno deja las instrucciones. Dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. No podemos hacerlo sin antes avisarle a Abraham, porque Abraham va a ser un padre para una nación, porque por medio de Abraham se cumplirá mi promesa, dice el Señor. Y no solo sé que Abraham me va a seguir, él con rectitud y justicia va a hacer que sus hijos y sus descendientes me sigan. Entonces, de hecho, siguiente es que él va y manda este aviso por medio de los ángeles a Abraham para que pueda él retirar a su sobrino Lot y a su familia de esta ciudad. Es decir, Dios tuvo una consideración especial con Abraham. Qué hermoso sería que Dios tenga esa consideración con nosotros, ¿sí? Que ahí en la historia de la palabra nos cuenta que Abraham fue llamado amigo de Dios. Imagínate que Dios está por hacer algo en tu ciudad y dice, no puedo hacer nada en Tucumán sin antes avisarle no puedo hacer nada en este barrio sin decirle, porque Él va a ser la persona que va a traer la bendición a este barrio, a esta casa, a esta familia. No puedo mover las piezas en Buenos Aires sin antes avisarle a mi hija lo que está por pasar, porque ella es clave aquí. Es decir, en esa historia grande de lo que Dios estaba por hacer, dijo, Abraham tiene que saber, Abraham tengo que comunicarle esto a Abraham, Abraham es mi amigo, Abraham es a quien yo voy a contarle mis planes, tengo en cuenta a Abraham como una persona clave para todo lo que pretendo hacer. De hecho, sabemos que Abraham es el padre de la fe, pero que también Abraham, Isaac y Jacob, y luego Jacob, las 12 tribus de Israel, y después pensá esto, en la dimensión grande de Dios, Dios no mira solo a Abraham,
Dios no mira solo tu vida. Bueno, yo ya tengo 40, 50, 60 años, ya estoy grande, y yo con 20 años pero tomé malas decisiones. Dios no nos mira como un individuo, Dios mira generaciones y familias. Por eso estás a tiempo de hacer las cosas bien, porque también Dios está pensando que por medio tuyo toda tu familia va a ser alcanzada para Dios, que tus hijos, tus nietos, todos tus descendientes también van a poder hacer grandes cosas en Dios. Dios estaba mirando a Abraham y en Abraham las generaciones. Por eso dice, no puedo hacer algo sin avisarle a Abraham. Abraham es una pieza clave. Pensa esto, en la dimensión mayor de Dios, que mira la historia mucho más profunda que nosotros. Después de Abraham, dice en Mateo capítulo 1, que cuenta las generaciones, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David, el rey David, hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación de Babilonia hasta Jesucristo, 14 generaciones. Y ahí vemos lapsos de miles de años, ¿sí? Por ejemplo, desde el rey David hasta Jesús, que conforme a la profecía, él era descendiente de David, ¿verdad? Y me decían Jesús, hijo de David, era descendiente. Habían pasado 1000 años. Escuchaste bien, desde el rey David hasta el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, pasaron 1000 años. ¿Pero qué dice la palabra? Que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Porque cuando Dios está pensando en cumplir su propósito para una nación entera, para toda la humanidad, no está pensando en chiquito. No está pensando en que, bueno, yo no sé qué voy a hacer, estoy a fin de mes, a principio de mes, que la deuda, que si estoy con un problema de salud, que si me peleé con tal persona, que si ahora estoy bien o mal con mi autoestima, si tengo o no tengo ganas. Dios no mira esas pequeñeces. Nosotros a veces nos distraemos de un cumplimiento del propósito por pequeñeces, que no solo te toman días, después semanas, años, y te das cuenta que estás distraído del cumplimiento del propósito después de años. Y Dios está pensando en tus generaciones. Las palabras que Dios le dijo a mi papá y a mi mamá se están cumpliendo en mí y en mis generaciones. Porque Dios mira con trascendencia. Debemos intentar ampliar nuestra visión, no quedarnos en lo doméstico, en lo pequeño, en lo limitado, en lo aparente, en lo pasajero. Porque Dios está pensando cómo bendecir toda tu ciudad, tu provincia, la nación, las naciones de la tierra, y vos dentro de todo ese proceso también. Entonces Dios mirando a Abraham, mira una nación. Dice, por medio de Abraham serán bendecidas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Dios te mira y dice, por medio tuyo voy a bendecir toda esa empresa, toda la oficina, toda la universidad, todo tu barrio, todo el canal donde trabajas, todo ese club, toda esa escuela, toda esa generación de jóvenes, de adolescentes, de hombres, de familias. Dios te mira como una pieza clave para que en tu vida haya un cumplimiento, pero de algo mayor. Por eso los planes del Señor son mucho más altos que los nuestros. Si quieres buscar ahí en tu Biblia, Isaías capítulo 55, versículo 8, 9 y 10, dice, porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que tus caminos, y así son más altos mis pensamientos que tus pensamientos, afirma el Señor. Porque nosotros miramos acá y Dios está mirando mucho más allá. Vos estás pensando el fin de semana, hoy domingo, bueno, ¿qué voy a almorzar? ¿Qué va a pasar mañana lunes? Y Dios está pensando en los próximos años, generaciones, a través de tu vida, qué es lo que va a pasar. Por eso hay que decirle, Señor, amplía mi visión. Señor, amplía mi mirada. El mundo consumista, pasajero, en este posmodernismo que nos hace pensar que todo es relativo, que todo es pasajero, pero por otro lado debe ser instantáneo y rápido. En Dios, las verdades de Dios bíblicas son totalmente diferentes. Dios está pensando en tus generaciones. Capaz que vos decís, pero mi bebé es chiquito. Pero Dios ya está pensando en con quién se va a casar, la familia que va a formar. Porque si te pones a pensar, aquí recién le acababa de nacer Isaac. Era un bebé, pero Dios ya veía generaciones detrás de ese bebé. Vos estás mirando, tus hijos se portan mal, qué necesitan para la escuela, y Dios está pensando en cómo va a alcanzar las naciones a través de tus hijos. Capaz que ni te casaste, pero Dios ya está pensando en cómo a través de tu esposo y tu vida va a alcanzar a toda una generación. Por eso es tiempo de enfocarte, querido hermano, hermana, y decir, Señor, no puede pasar otro año sin que yo entienda cuál es tu propósito, cuáles son tus planes. Quiero caminar en esos planes, amplía mi mirada, amplía mi visión. Perdóname si yo fui corto, escaso, limitado.
Recordá la palabra del año pasado, que era Isaías 54, extiéndete, ensánchate, no seas escaso, no te limites, dice la profecía en esa palabra. Es decir, quizás estabas muy estrecho, muy escaso, pensando en lo cotidiano, en lo intrascendente, pero Dios está pensando en lo trascendente, en las generaciones, en un propósito mayor que, como dice el apóstol Pedro, Él quiere que todos le conozcan, que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es poder llegar con la salvación a través de Jesucristo a miles de millones de personas. Hoy en el mundo hay 8.000 millones de personas y vos estás pensando quizás en algo más pequeño. Déjame leerte otra palabra en el libro de Salmo, capítulo 40. El salmista está escribiendo y dice en un momento, habla del cumplimiento y de ese libro del cual te estaba hablando. Salmo, capítulo 40, versículo 7, dice, por eso dije, aquí vengo, como el libro dice de mí, he venido a hacer tu voluntad. Oh Dios mío, hacer tu voluntad me ha agradado. Es decir, el salmista acá, David dice, yo vengo pero a cumplir algo que ya estaba escrito. Como si contrataran a un actor y le dicen, este es el libreto, solo tienes que seguirlo. Ya hay escrito, como te decía al inicio, un plan y ese plan de Dios es bueno para nosotros. Eso contrarresta toda incertidumbre que puedas tener en tu vida. ¿Qué es la incertidumbre? No sé qué va a ser de mi vida, no sé qué estudiar, no sé qué hacer con mi trabajo, continuaré con este trabajo o no, no sé si formar otra vez familia. Y todas esas preguntas de incertidumbre se van cuando tenés la certeza que hay algo que ya está escrito, que es un destino de gloria y de bendición y que vos lo que tienes que hacer es decir, Señor, yo vine a hacer tu voluntad, lo que está escrito en el libro, eso vine a cumplir. Me agrada hacer tu voluntad. Lo que vos ya escribiste en la eternidad. Por eso este salmo se conecta con el que mencioné al inicio, Salmo 139. Ya está escrito. Yo lo que vine a hacer es a cumplirlo. Qué glorioso que puedas estar caminando días que Dios ya escribió, que Dios ya pensó lo que va a pasar en el 2025, 2030, 2050, que Dios ya está anticipando lo que va a ocurrir porque Él tiene el control total de lo que ocurre en el mundo. Déjame decirte, no hay nada que se le escape al control de Dios. Quizás ves las noticias y las noticias tienen un poder de generar una visión negativa, pesimista, dramática, catastrófica. Te recomiendo selecciona las noticias que vas a ver, porque si haces scroll en las noticias o zapping y todo es muerte, violaciones, robos, malas noticias, calamidades y todo lo que son guerras y noticias drásticas, y tu espíritu se va a angustiar. Tu alma va a decir, todo esto está pasando, ¿dónde está Dios? Dice el libro de Eclesiastés, no es de sabios hacer esas preguntas. ¿Por qué todo pasado fue mejor? Esa incertidumbre viene de un corazón que no está afianzado en Dios, de una persona que no está parada en la roca. Porque el que está parado en la roca dice, yo sé que mis días son de gloria, yo sé que mi futuro está en las manos de Dios, yo sé que mi vida ya está escrita por Dios, yo sé que mis generaciones caminan rumbo al cumplimiento, y esa certeza de los planes buenos de Dios disipa la incertidumbre, la inseguridad, todo sentido de insatisfacción interna, todo miedo al futuro, todo pensamiento catastrófico y fatalista. Todo eso se disipa cuando viene la certeza de que Dios cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Déjame pasar con vos también ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 13, ¿sí? Una palabra muy un versículo en el medio de una locución que hace el apóstol Pedro, acá frente a muchísimas personas, está intentando dar testimonio a los judíos, hace casi un resumen de toda la historia bíblica frente a muchísimas personas, y entre eso habla acerca de David. Vamos a buscar aquí Hechos capítulo 13, y viene hablando justamente habla desde Abraham, el llamado, el cumplimiento, pasa por David, pasa en este recuento histórico que hace el apóstol Pedro, y en un momento dice, versículo 34, si quieres leerlo, dice que yo cumpliré fielmente las santas promesas que les hice a su padre David. Dios viene hablando de cumplimiento, Dios viene hablando de promesas, Dios viene hablando que las promesas que le hizo a Abraham se cumplieron en David. ¡Qué tremendo!
Qué tremendo que después de tantas generaciones Dios sigue cumpliendo su pacto, porque fiel es el que te llamó, fiel es el que te dio el nombre, el que te dio destino, y Él lo cumplirá. Es que va pasando tanto tiempo, yo estoy orando y no veo nada y no pasa nada. ¿Cuántos años esperaste? ¿1, 3, 7, 15? Acá estamos hablando de que a veces tardaron generaciones. De hecho, Hebreos capítulo 12 dice, algunos de ellos no pudieron ni siquiera ver lo que se les había prometido, pero creyeron y caminaron como viendo al invisible, porque tenían su confianza puesta en Dios, en el autor y consumador de la fe. Entonces no te preocupes porque circunstancialmente no veas los resultados. Capaz que sí vengo a la iglesia, orando por mi familia, hace cuánto tiempo y no hay respuesta. Sigue creyendo, sigue permaneciendo, sigue confiando, porque Dios lo que dijo, lo cumplirá. Lo que dijo, lo cumplirá. ¿Te animas a declarar conmigo? Lo que Dios dijo, Él lo cumplirá. Fiel es Dios que cumple sus promesas. Aleluya. Entonces dice aquí, versículo 36, me encanta. Es un hecho de que por la voluntad de Dios, David sirvió a su generación y cuando murió fue a reunirse con sus padres. Dice varias cosas importantes en este versículo. Viene haciendo un recuento y termina diciendo, hubo una promesa, que aunque David murió, lo mismo esa promesa se cumplió. De vuelta Dios haciendo esa mirada tan amplia, esa mirada tan trascendente de que había una promesa en Abraham, se la cumple en David y se concreta con Jesucristo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Pero pensá que es todo el trayecto de la Biblia. En Génesis se está hablando de Abraham, a la mitad de la Biblia sobre David, y al final la revelación, que es el libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Y acá me gusta porque dice, primero, que había un propósito que esperaba ser cumplido, promesas que esperaban ser cumplidas en David. ¿Sabías que hay promesas que Dios le hizo a tus antepasados que vos las vas a cumplir? Cosas que personas que ni conociste, pero que un día oraron a Dios, que un día clamaron, que un día pidieron, y vos sos la respuesta a esas oraciones. Si lo empezamos a pensar así, es grandioso lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer. Yo soy la respuesta de las oraciones de mis padres. Yo soy la respuesta de oraciones de misioneros que vinieron a Latinoamérica predicando la palabra, de suecos, de misioneros estadounidenses, que fueron el resultado de misioneros ingleses. De tantos avivamientos somos el resultado de personas que plantaron iglesias hace 70, 80, 100 años. Sos el resultado de alguien que dio quizás años de su vida y de su ministerio para que te llegue el evangelio por la radio, por la televisión, por un culto, por una campaña. Sos el resultado, la respuesta de oraciones de personas y de generaciones anteriores. No te puedes dar por vencido. No permitas que se trunque en tu vida el propósito, siendo que hubo un precio tan alto que pagaron otros. Recién te hablaba acerca del libro de Hebreos. Dice que ellos murieron sin ver el cumplimiento y que deseaban vivir los días que nosotros vivimos hoy. ¿Cuánto nos debe animar esta palabra a no desanimarnos? Como dice el mismo libro de Hebreos capítulo 10 del 36 al 39. Y dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, porque si el justo retrocediere no le agradará al Señor. Somos de los que perseveran. Amén. No te dejes a mitad de camino, no te quedes sin alcanzar cumplimiento. No te postergues, no te retrases, ni te estanques, porque hay muchas promesas hechas anteriores y muchas también por cumplir. Amén. Entonces dice aquí que David cumplió la voluntad de Dios sirviendo a su generación y luego murió. Poné ahí tu nombre y qué lindo sería pensar la frase así, ¿eh? Que esto sea como el obituario, como la placa de una lápida cuando alguien termina su vida. Y tal persona, luego de haber cumplido la voluntad de Dios, sirviendo a su generación, murió y fue al cielo. Qué glorioso sería que de cada uno de nosotros se diga esto. Se diga, esta persona murió cumpliendo el propósito en Dios y sirviendo a su generación. ¡Qué glorioso! ¿Cuánto me gustaría que se pueda decir así de mí? Que pueda terminar mis días, que puedas terminar tus días, que podamos cada uno de nosotros tener este corazón de fidelidad y decir, Señor, quiero cumplir mis días aquí en la tierra habiendo servido a la generación que me enviaste a servir, habiendo cumplido lo que ya escribiste, no quedando a medias.
¿Viste la sensación fea de cuando alguien deja algo inconcluso? O cuando das una directiva y no se ha cumplido. ¿Qué fue las cosas que quedan a la mitad? Imagínate que alguien te deje un tratamiento de conducto a la mitad, que alguien te deje la limpieza de la casa a mitad, que alguien te deje el arreglo de un auto a mitad. Qué feo es dejar las cosas a mitad. Y a veces en el camino del Señor muchas personas dejan a la mitad, porque se enojan con un líder, se desilusionan del ser humano, de un pastor, de alguien en la iglesia que les juzgó, que le trató mal, y abandonan el propósito de Dios. Y aquí no importa la excusa, importa que no se cumpla, que el enemigo intenta hacer que no se cumpla ese propósito. ¿A quién le vas a dar el gusto? A Satanás, que va a intentar de 1000 maneras sacarte el propósito de Dios para que digas, listo, me desilusiono, no voy más, me peleé con mi mamá, con mi esposo, con mi amigo, con el pastor, porque no es lo que yo esperaba, porque no me tratan como yo quería, porque no hay amor, porque ¿qué excusa vamos a poner para abandonarnos y dejar el propósito del Señor? Como te acabo de decir en el libro de Hebreos capítulo 10, dice, no le agrada al Señor, aun cuando eran los justos, pero si el justo retrocediere, no le agradará a mi alma. Yo hice un pacto con el Señor, dije, Señor, yo te seré fiel, jamás voy a abandonar este camino, jamás voy a dejarte. Y en la oración del comando de la madrugada dice así, yo te seré fiel a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, Señor, yo te seré fiel, nada me quitará de tu propósito. Y aquí dice también de que cumplió la voluntad de Dios sirviendo a su generación. ¿Cómo estás sirviendo a tu generación? ¿Qué estás haciendo para bendecir a tu generación? Y ahí podemos entender en dos sentidos la palabra servir a la generación. Servir a tu generación puede ser que yo como madre sirva a mis hijos, sirva a los que el Señor me ha encargado hacer, que tiene que ver con una responsabilidad familiar y de herencia y de legado. Heredaré la fe, heredaré el amor, el temor de Dios a mis hijos, ¿sí? Como lo manda el gran mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y les enseñarás esto a tus hijos para que ellos también guarden y hagan conforme a lo que está escrito. Y les enseñarás a ellos cuando entres, cuando salgas, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Podemos entender que es eso, cumplir para servir a mi generación, literalmente mi herencia, mi descendencia, que nos habla de una responsabilidad familiar, pero también servir a mi generación, ¿qué estoy haciendo yo por los de mi generación? Por mis amigos, por mis colegas, por mis primos, por mis hermanos, por los compañeros de trabajo, por esta generación en la que me ha tocado vivir. Si sos ya de la tercera edad, si sos un adolescente, si sos una mujer joven, ¿qué es lo que Dios te asignó a hacer para esta generación? Y te dejo con esta pregunta, para que se quede tu corazón inquieto y empieces a orar, Señor, ¿qué tengo que hacer para servir a mi generación? ¿Qué estás esperando de mí? ¿Cuáles son las expectativas que Dios puso sobre tu vida? Como todo padre, que un padre siempre tiene buenas expectativas con su hijo. Yo tengo expectativas con mis hijos. Dios tiene expectativa conmigo. Dios tiene expectativa con tu vida. Dios tiene expectativa con Casa de Transformación. Dios tiene grandes expectativas y dice, quiero que sirvan a esta generación. Que sirvan aquí en una generación donde hay adicciones, consumos problemáticos, violencia, abuso, trata de personas, suicidio, asesinatos, secuestros. En esta generación quiero que sirvas a esta generación. Y servir a la generación es dar respuesta a lo que está ocurriendo. Cómo yo con mis dones, con mis talentos, con mis capacidades puedo servir a esta generación. En un mundo individualista y egoísta donde yo pienso en trabajar para conseguir un sueldo, para pagar mi casa y solo mis bienes y tener cubiertas mis necesidades, porque si yo no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar por mí? Esa visión es completamente antagónica, es decir, opuesta al principio bíblico que dice que debo servir a Dios y a mi generación. Y ahí se cumple el gran mandamiento de amar a Dios y amar a mi prójimo. ¿Qué estás haciendo para servir a tu generación? ¿Qué te encargó el Señor? ¿Qué dones tienes? ¿Qué ministerios tienes? ¿Qué capacidades tienes? Como la parábola de los talentos que Dios le entregó a cada uno. Y volverá un día y te dirá, te di creatividad, te di iniciativa, te di elocuencia, te di simpatía, te di recursos, te di tiempo, tantas cosas que hiciste para servir a tu generación. Así que me gustaría poder orar por vos, pero que esto también lo lleves a tu oración personal, hasta que encuentres la respuesta y hasta que puedas decir, hoy estoy caminando en ese cumplimiento. Entiendo que estoy trabajando para alcanzarlo. No es un destino de un cumplimiento de un único día, como quien dice, bueno,
quiero cumplir una meta, voy a correr una carrera, voy a hacer tal receta, voy a hacer una fiesta de cumpleaños de mi 15, voy a hacer metas cortas, son fáciles de cumplir. Te estoy hablando de que cumplir un propósito puede llevar toda una vida, puede llevarte años. Estoy predicando donde el Señor me asignó, me estoy preparando para hacer luz en esta esfera, estoy desarrollando un ministerio que abarca a muchos. Y en ese caminar del cumplimiento te tomará años. ¿Hasta cuándo? Hasta la gloriosa venida del Señor. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, que le veremos cara a cara y te preguntará y me preguntará delante del trono: ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Cómo serviste a tu generación? ¿Cómo demostraste que me amabas a las personas que te rodeaban? Y yo quiero poder responderle con amor y con fidelidad: Señor, hice lo que me mandaste a hacer. Como decía el apóstol Pablo, ya en sus últimas líneas, cuando él ya estaba viejito, decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Qué glorioso sería que podamos todos nosotros decir así: Señor, he guardado la fe, he acabado la carrera, he corrido lo que me mandaste a hacer, he podido alcanzar ese propósito, servirte a ti, cumplir tu voluntad, lo que ya estaba escrito, lo que el libro dice, y poder servir a mi generación. Amén. Dijimos que Casa de Transformación este año va a empezar a trabajar para desarrollar proyectos para bendecir las ciudades, para bendecir a la tierra, para bendecir a esta generación. Y contamos con vos. No solo nosotros los pastores, Dios cuenta con vos porque tienes expectativas con tu vida. Amén. Si te animas ahí a cerrar un momento los ojos y a pensar en esta palabra y poder meditar en la expectativa gloriosa que Dios como Padre tiene sobre tu vida. Padre Celestial, en este día yo te pido una bendición de revelación sobre mis hermanos, para que conozcan su llamado, cuál es el propósito que tú destinaste para ellos, que lo puedan entender, que lo puedan descubrir. Abrirle sus ojos espirituales para poder comprender los dones que tienen, los talentos, los ministerios y cómo desarrollarlos. Te oro, Señor, como oraba el apóstol Pablo sobre Timoteo, que avives el don de Dios que hay en ellos, que puedas despertarlos a los que están pasivos, dormidos, desanimados, tristes o cansados, que venga un tiempo de tu despertar espiritual, de una renovación en la unción, en las fuerzas, en la fe para cumplir la tarea que tú les has asignado. Padre Celestial, te pido por enfoque, para que los saques de toda distracción, aquellas cosas pasajeras de este sistema que les había estado robando la visión sean quitadas y ellos puedan tener un enfoque, una claridad hacia dónde van, Señor, del cumplimiento para servir a esta generación. Pone en ellos ese deseo ferviente de servir a esta generación. Declaro que sobre ellos se despiertan iniciativas, proyectos, ideas, sueños para bendecir esta ciudad, para bendecir esta generación, Señor, y que en nosotros será vista tu gloria, en nuestros hijos, en los hijos de mis hijos. Señor, bendigo esta iglesia, bendigo a cada uno de los cristianos que nos está mirando en este momento, para que a través de ellos generaciones sean alcanzadas. Y hoy declaramos: mi casa y yo serviremos al Señor, mis generaciones también te servirán, mis hijos te servirán, todos mis descendientes confesarán que tú eres Señor y también alcanzarán propósito acá en la tierra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. ¿Te animas a hacer esta declaración? Salmo 32:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor mi Dios cumplirá su propósito en mí. Te bendigo, amada iglesia, y que esta palabra pueda dar mucho fruto en tu corazón. Nos vemos pronto.